Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. En esta oportunidad lo estamos haciendo en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan capítulo 8. Repito la cita bíblica para que usted pueda buscarlo en su Nuevo Testamento o en su Biblia. Es el Evangelio según San Juan capítulo 8. Versículos 21 al 32. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. A ver, dilo. Yo he vencido al enemigo por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Ahora sí lo crees, cántalo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, si lo fuerte, libre, libre. Yo soy libre.
cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. ¿Cuántos son libres? Hola, muy buenos días a todos ustedes. Estamos reunidos nuevamente a través de este medio para presentar un mensaje más que nos trae el Señor, donde nos habla de la verdad, de su palabra, que es la verdad, que donde dice que nos hará libres, como acabamos de escuchar en esta lectura del capítulo 8 de Juan. Antes que nada quisiera felicitar a todos los papás de la congregación Getsemaní, y no saben, hermanos, de veras cómo le doy gracias a Dios, porque a través de su vida, de todos los hermanos, no quisiera mencionar uno por uno porque podría yo no nombrar a uno y entonces me voy a ver mal, pero a todos los papás saben a quienes me refiero, que a través de su testimonio yo he aprendido a amar a cada una de las familias que ustedes representan, que nosotros representamos. Es por ello que todos nosotros en la congregación somos una familia en Cristo muy unida. Pues bendiciones, hermanos, y felicidades a todos los papás. Como les decía, hoy vamos a hablar de este mensaje: la verdad os hará libres. Y para iniciar quisiera que nos fuéramos allá al libro de los Salmos, el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119, y vamos al versículo 130. Vamos al versículo 130, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Como ya les dije, el mensaje de hoy se titula La verdad os hará libres. Este mensaje, hermanos, está inclinado al valor y al aprecio de la palabra de Dios. Veamos cómo dice este versículo del Salmo 119:30, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, tener la palabra de Dios a favor de nosotros es de veras una gran bendición. Dice que la exposición, o sea, el enseñar, el exponer, el mostrar la palabra de Dios hace que nuestras vidas sean alumbradas, como dice este versículo, sean alumbradas. ¿Qué es lo opuesto a la luz? La oscuridad. La oscuridad es lo opuesto a la luz. Y cuánta gente, hermanos, ahorita en este momento anda en tinieblas y necesitan esa luz que solamente puede venir de parte de Dios. Y luego dice que esta palabra hace entender a los simples. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Señor, te pedimos en esta hora que bendigas a todos los padres, a todos los papás de esta congregación Getsemaní, Señor. Te pido bendición para cada uno de ellos. Y también, Señor, te pido en esta hora bendición especial, consuelo
a la familia de nuestro hermano Pedro, quien sufrió la separación temporal de nuestra hermana Martita. Dales pronto consuelo a sus corazones, Señor. No dejamos de ser físicamente débiles, pero, Señor, hay dolor en nuestro corazón por la pérdida, por la separación de nuestra hermana Martita. Pero te pedimos, Señor, que tú le des pronto consuelo a la vida de la familia de mi hermano Pedro. Y te pedimos, Señor, que nos hables en estos momentos al corazón, en esta hora. Fortalécenos, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, déjenme decirles una gran verdad. Dios debe ser muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra garantía y nuestra seguridad como personas solamente está en Dios, nada más. La verdad, esta palabra de la verdad dice la Real Academia que es la existencia real de algo. La existencia real de algo, eso es la verdad. Es la veracidad de lo que pensamos o de lo que nosotros hacemos. Y así como hace un momento pregunté que vimos que la oscuridad es lo opuesto a la luz, la verdad es lo opuesto al engaño, la verdad es lo opuesto a la mentira. Todos nosotros tenemos ese privilegio de diferenciar entre la verdad, de lo que es la verdad, y podemos diferenciar entre lo que es la mentira. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo muestra y dice que es así, lo dice en su palabra. Y conocer la verdad para nuestras vidas, hermanos, es muy, muy importante. Si somos nosotros honestos, ¿cuánta gente no vive bajo mentiras o engaños? Déjenme decirle la verdad de todo. La verdad de todo, hermanos, es la existencia de Dios. Esa es la verdad de todo. Y fuera de Dios no hay nada, no hay nada. Dios lo es todo y sobre todo. ¿Por qué es importante conocer nosotros la verdad de Dios? Porque a través de la verdad de Dios nos muestra, como ya lo dijimos, lo que es real y lo que es verdadero. Y todo lo que está en esta palabra es verdad. Todo, hermanos. Y digo que la verdad de Dios es importante porque lo que Él nos muestra en su palabra, porque si hablamos de la verdad humana, hermanos, nos vamos a equivocar. Si hablamos de la verdad humana, nos vamos a equivocar, porque las verdades en muchas personas son puras mentiras, puras mentiras. Hay personas que viven vidas basadas en mentiras, pero todo lo que está aquí en la palabra de Dios es verdad. Y como leímos hace un momento, y la verdad nos hará libres, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer. No crean que es el eslogan de ahí de la Universidad de Guanajuato. Así dice su eslogan ahí en la universidad. Chequen ustedes, y la verdad os hará libres. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios no miente. Dios revela sus promesas a sus hijos para darnos sentido a nuestra vida. Y las promesas de Dios sobrepasan, pero por mucho, hermanos, en aquellas cosas que Él a nosotros nos pide. Dios nos pide algo que tenemos que hacer, pero sus promesas son mayores, son gigantescas a lo que Él nos pide que hagamos. Y yo puedo decirle así con toda seguridad que todos recibimos mucho, hermanos, por parte de Dios. Y nosotros, a la luz de la verdad, le damos a Dios muy poquito. Seamos sinceros, muy poquito. Limitamos nuestro tiempo.
Nos preocupamos demasiado. Decimos cuando se nos da algún ministerio o algo, no puedo, tengo un compromiso, me duele la espalda, ay, se me olvidó. Y así nos la llevamos y así se nos va el tiempo. Muchos recibimos tanto, hermanos, pero tanto de Dios, pero damos poco, damos muy poco de nuestro tiempo. Lo que nosotros hemos recibido por parte de Dios es demasiado. El mayor regalo que hemos recibido es el amor de Dios, manifestado, como ustedes lo saben, en la cruz del Calvario. En esa cruz hubo un sacrificio y ese sacrificio fue a nuestro Señor Jesucristo. Ese amor tan grande es su amor. Ese regalo tan precioso es su amor. A través de ese amor, todos nosotros hemos recibido la salvación que todos tenemos. ¿Sabía usted que la alegría está enfrente de la tristeza? El martes, cuando llegué aquí a su casa, Job, mi hijo, me dijo que le habían aceptado un crédito para un negocio que él piensa llevar a cabo, hacer. Y eso pues me dio mucho gusto, me dio alegría. Pero después de que yo hablé con él, me dijo mi esposa que nuestra hermana Martita había pasado a la presencia de Dios. Y como les dije hace rato en la oración, no deja de ser triste para nosotros el recibir estas noticias. Obviamente me causó a mí mucha tristeza. Bueno, pues me preparé para asistir al funeral y así es la vida. Pero cuando estamos fundamentados en la verdad, hermanos, la verdad nos sostiene. Estuve acompañando ahí a mi hermano Pedro con su familia y se me permitió hacer un culto. Había mucha gente inconversa en ese lugar y pude predicarles el evangelio y el hermano les envía saludos a toda la congregación. Y hermano, ya lo dije, la verdad nos da garantía, la verdad nos da seguridad. Por eso es importante conocer la verdad de la palabra. Y la verdad pues solamente está en Dios. Cuando nosotros abrimos la palabra con un corazón sincero, ¿sabe qué va a pasar? Se nos va a permitir escuchar la voz de Dios. Se nos va a permitir eso. Humanamente no podemos comprender nosotros la dimensión de lo que es escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Por eso es importante que seamos tratados, como lo hemos dicho en otras ocasiones, por medio del Espíritu Santo. Es muy importante que la mano del Espíritu Santo llegue a nuestro corazón y pueda restaurar todo aquello que está desgastado en nosotros, todo aquello que está áspero en nosotros. Necesitamos nosotros realmente comprender que cuando abramos la palabra con una intención sincera, Dios nos va a permitir escuchar su voz. Y hermanos, no lo estoy inventando, es una realidad. Todos podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, todos. Y este es un regalo que solo Dios nos puede dar, nada más a nosotros. Las promesas de Dios sobrepasan, pero por mucho, en aquellas cosas que Él nos pide en su palabra. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué nos pide Dios? Por ejemplo, a veces nos va a motivar que oremos, a veces nos va a motivar que leamos su palabra. A lo mejor al principio no entendemos a qué nivel nosotros tenemos que orar, pero lo que Él nos está pidiendo, hermanos, es poco.
a comparación de lo que Él hará en nuestra vida, a nuestro favor. Y hermanos, la palabra de Dios siempre está disponible para nosotros. O sea que no tenemos pretexto, no hay pretexto, solo tenemos que tomar la palabra, leerla y orar y empezar a leer y a meditar en ella. Y si somos honestos, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido fortalecidos por la palabra? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos sido ministrados, restaurados, levantados a través del poder de Dios en su palabra? Dios siempre es fiel. Dios es fiel. La palabra de Dios siempre está disponible para nosotros. Mire cómo dice ahí en Proverbios, ahí adelantito de Salmos, Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. Este versículo nos da consejos extraordinarios. Bueno, todo Proverbios, toda la Biblia nos dice, pero nos da consejos extraordinarios diciéndonos, mire, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:20. Y el Salmo 119:30 que ya leímos, ahí atrásito dice que la exposición de tus palabras alumbra. No es lo mismo estar bajo la luz que estar bajo la oscuridad. ¿Cuánta gente pierde muchísimas bendiciones por no tener la luz? La exposición, dice, de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Hermanos, necesitamos mucho este consejo. La exposición de tus palabras alumbra. En una etapa muy difícil que pasó en mi vida, cuando murió mi mamá, fue bastante difícil, bastante duro para mí en la cuestión emocional, en la cuestión sentimental, pero le doy gracias a Dios que en esa época, en ese tiempo tan difícil, fue Dios quien me abrazó y me tomó y también hizo real las promesas que Dios le dio a mi mamá. Y esas promesas que le dio a ella, pues también cayeron sobre mí. Soy bendecido por parte de Dios, porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Dígame, hermanos, si no estoy siendo bendecido por Dios. Y también dice que esta palabra hace entender a los simples. Esa palabra de simples en otra versión aparece como ignorantes. O sea, simples quiere decir ignorantes. Es decir, hace entender a los ignorantes. Y desgraciadamente o tristemente hay mucha ignorancia de la palabra de Dios en el mundo, mucha. Y la palabra de Dios tiene las respuestas a nuestras necesidades y a nuestras peticiones. Entonces, ¿por qué no leerla? ¿Por qué no leerla si aquí está la respuesta a mi necesidad? ¿Por qué no ir a la palabra bendita? Hermanos, siendo sinceros, ¿con cuánta frecuencia abrimos nuestra Biblia para estudiarla y para escudriñarla? Si somos sinceros. ¿Con cuánta frecuencia se sienta usted en su sala, en su mesa de la cocina, o lo busca ahí en su celular, los capítulos que le toca leer ese día? Digo porque ahora con tanta tecnología podemos tener la Biblia completa en casi todos lados. Y no solo la podemos leer, hasta también la podemos escuchar. Con un simple movimiento del dedo usted le da ahí play y se pone a escuchar su capítulo favorito.
hoy está más fácil que hace 40, 50 años. Por eso la pregunta es, ¿con cuánta frecuencia usted va a la Biblia? Si ya vimos que nuestras necesidades tienen respuesta por medio de la palabra, entonces, ¿por qué no ir a ella? ¿Con cuánta frecuencia, hermanos, leemos la palabra de Dios? O estamos como una ancianita que iba a la iglesia y decía que por favor le ayudaran a comprar unos lentes porque los había perdido. Y así pasaron un miércoles, sábados, domingos, 2 meses pasaron pidiendo esta ancianita para sus lentes. Se juntó el dinero ahí con la tesorería, con los hermanos, y se lo dieron a la ancianita, pues para que fuera a comprar sus lentes. El siguiente domingo que ella llegó, la pasaron, porque llegó con sus lentes, y la pasaron al frente para que diera a ella su testimonio. Y pues, al verla, pues la gente se emocionó, los hermanos, y hasta le aplaudieron al verla con sus lentes. Y ella empezó a dar su testimonio y dijo: hermanos, traía un sobre, aquí les traigo el dinero que me dieron. Pero no fue necesario comprar otros lentes, porque encontré los míos. Dijo que no se los hayan robado, que no los había perdido. Dijo que estaban en medio de la Biblia, que ahí estaban sus lentes. Solo vea, hermano, con cuánta frecuencia esta hermana leía su Biblia. Ojo, hermanos, las respuestas a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, están en la palabra. Solo hay que ir a ella. Mi refugio, hermanos, está aquí. Y de verdad se los digo con todo mi corazón, cada vez que abrimos nosotros la palabra de Dios con la intención correcta, Dios tiene algo que decirnos. Porque si nosotros tenemos realmente un corazón disponible, en este día o mañana para Dios, Dios estará administrando nuestro corazón en ese momento. Yo no puedo verlo si usted solamente está oyendo, por ejemplo, a pedacitos esta predicación. O sea, yo no sé si usted recorre el sermón o no escucha la alabanza o no escucha la lectura, yo no lo sé. Todo lo que ustedes ven por YouTube desde hace ya más de 1 año. Y es que así somos, no nos interesa algo y nos vamos directo hasta el final, ¿no? Y no se crean, luego me quedo pensando que si en el templo, en la congregación, algunos se quedan dormidos, pues, imagínense ahí en su casa con el YouTube. Por eso decía, hermanos, cada vez que abrimos la palabra con la intención correcta, Dios tiene algo que decirnos. Cuando usted esté meditando en la palabra, cuando usted esté escuchando un sermón, atienda a ese sermón. Dios tiene algo que decirnos. Mire cómo dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, más adelante, Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Dice así la palabra de Dios: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Repito, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Si Jeremías tuvo ese privilegio de encontrar las palabras, es porque había en él ese deseo de buscarlas, porque está diciendo fueron halladas, o sea que él buscó sus palabras y yo las comí. Luego dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios tiene respuesta
para nuestras necesidades. ¿Cuántos de nosotros creemos eso, hermanos? ¿Qué trajo la palabra de Dios a Jeremías? Gozo. ¿Qué más trajo? Alegría al corazón, dice aquí la palabra de Dios. Dice, fueron halladas tus palabras. A ver, hermanos, pongamos nosotros a pensar un momento. ¿Qué secreto encontraba o encontraría Jeremías a través de la palabra de Dios? ¿Qué revelación tan grande y hermosa obtuvo Jeremías? Dice que fueron halladas por él. Y no solamente las encontró, sino que dice que las comió. En el buen sentido de la palabra, es necesario, hermanos, que entendamos nosotros este vocabulario de la palabra. Necesitamos alimentarnos, a eso se refiere. Alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Y lo volvemos a mencionar. El Salmo 119, 130, que dice, la exposición de tus palabras alumbra. Cuando hay un buen corazón, cuando hay un buen deseo de buscar a Dios, ¿qué hará Dios, hermanos? Pues usará su bendita palabra para alumbrar mi vida, para alumbrar su vida, para que ya no estemos nosotros trastabillando, tropezando, para que ya no sigamos haciendo las cosas que desagradan a Dios. Y para entender que Dios tiene un plan precioso y maravilloso en nuestra vida. Y termina diciendo, hace entender a los simples, en Salmo 119:30. Hace entender a los simples, es decir, nos abre la mente, nos abre el entendimiento. Hay cosas que Dios muestra en su palabra. Cuando yo estoy escuchando una porción de ella, Dios me hace en ese momento ver la realidad, y yo tengo por regla tomar estas palabras y lo que dice, que su palabra es verdad. ¿Y saben qué está obrando Dios en ese momento en nuestro corazón? ¿Sabe quién está obrando? El Espíritu Santo. La exposición de su palabra alumbra y hace entender a los simples. Y cada vez que nosotros abrimos su palabra, hermanos, Dios tiene algo que decirnos. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos secretos encontró Jeremías por la palabra? ¿Cuántas promesas? Dice que la palabra le fue por gozo y alegría en su corazón. Por eso la pregunta tiene Dios las respuestas a nuestras peticiones. Claro, cuando estemos o estamos tristes, cuando haya ansiedad, cuando haya depresión, yo sé que hay situaciones difíciles de entender. Por ejemplo, cuando el ánimo se viene abajo, cuando el ánimo decae, cuando hay miedo, cuando hay impotencia, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué trajo a la vida de Jeremías? ¿Qué encontró Jeremías? Y las comió esas palabras, y dice que todo eso le causó alegría y gozo en su corazón. Trae alegría a la vida porque Dios es un Dios de promesas. Dios contestó las necesidades en la vida de Jeremías. Y termina diciendo del capítulo 15, 16, porque tu nombre se invocó sobre mí. Jeremías 15, 16. Jeremías entendió algo, que Jeremías le pertenecía a Dios. Fue Dios quien ministró el corazón de Jeremías. Veamos cómo termina diciendo, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías decía, yo llevo tu nombre, oh Señor, yo te pertenezco, soy tu hijo. Y hermanos, qué hermoso es tener este nivel
de confianza que tenía Jeremías. No sé si nosotros estemos de acuerdo. ¿Qué nivel? ¿Quitaría usted algo que está escrito en este libro santo y sagrado? Nada, hermanos, no. La palabra de Dios es verdad y nos ilumina a cada uno de nosotros. ¿Sabe qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a los religiosos? Ustedes tienen el privilegio y la oportunidad de conocer la verdad. Y si ustedes llegan a conocer la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Pero ellos no entendían. Ellos no entendieron. Ellos no entendieron que la verdad de Dios a nosotros nos hace libres. Y yo le pregunto a usted, ¿usted lo entiende, hermano? ¿Puede entender en esta mañana que la verdad de Dios nos hace libres? Si es así, hermanos, ahí en su corazón, diga usted amén. La verdad de Dios nos hace libres de cautiverio, de la esclavitud, de maldición, nos hace libres de pecado. Como escuchamos hace un momento ese canto, libres, somos libres. En cierto momento de su vida, nuestro Señor Jesucristo fue arrestado y fue llevado a los príncipes judíos para que esos príncipes judíos comenzaran a acusarlo y a interrogarlo y a cuestionarlo, preguntándole por qué él se decía llamar Hijo de Dios. Y ellos consideraban esto como una blasfemia. Y dice la palabra de Dios que le entregaron a Pilato, y Pilato, pues siendo romano, comenzó también a cuestionarlo y a preguntarle. Dicen que una de las razones por las cuales estás frente aquí para ser juzgado entre la vida y la muerte es porque te llamas o te dices llamar el rey de los judíos. Y le pregunta Pilato todavía, ¿es cierto esto? Mire, rápidamente vamos a verlo ahí en San Juan capítulo 18, versículo 37. Juan 18, 37. Mire la respuesta del Señor Jesucristo a Pilato. Juan 18, 37 dice así la palabra de Dios. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo lo que había en el corazón de los religiosos era mentira o era verdad. Lo que había en los príncipes los príncipes judíos era mentira o era verdad. La realidad del pecado es mentira, hermanos, o es verdad. Los frutos de la carne son mentira o son verdad. Y luego dice, todo aquel que es de la verdad, dice el Señor Jesucristo, oye mi voz. Hermanos, todo aquel que le pertenece a Dios, somos sus hijos, es su hijo. Y todo aquel que le pertenece a Dios, entiende que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo viene de parte del Padre, porque dice, yo he venido a este mundo para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y vea cómo dice el versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Hermanos, entendía Pilato, siendo gobernador, siendo un hombre inteligente, un hombre que estaba gobernando parte de aquel gran imperio, le pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué es la verdad? ¿Y sabía usted que el Señor horas antes había dado la respuesta de lo que es en sí la verdad? Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y el Señor dice en Juan 17, 17,
Juan 17:17, mire cómo dice la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la verdad no está en un hombre. La verdad no está en un sistema. La verdad no está en una congregación. La verdad no está en una denominación. La verdad está en Dios. La verdad está en su palabra. Si hay algunos que quieran vivir engañados, eso ya es otra cosa. Jesucristo está haciendo una oración sacerdotal y está pidiendo por su iglesia y dice, santifícalos en tu verdad, a nosotros, por su iglesia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es su palabra y su palabra es verdad. Este libro sagrado que tenemos en nuestras manos viene, hermanos, del corazón de Dios. Y Dios nos muestra en dónde está la verdad. Ya no vivimos engañados, ni en mentiras. Todo lo que acabamos ahorita de escuchar puede bendecir su vida, puede bendecir su alma y estar preparado para la eternidad. Ya lo vimos desde el año pasado. Todos estamos a un paso de la muerte. Todos, hermanos, todos. Pero si usted hoy ha tenido el privilegio de escuchar la palabra, es porque Dios tiene un propósito con su vida, con nuestra vida. Y si usted ha invocado el nombre del Señor y cree que esta palabra es verdad, entonces eso quiere decir que usted y yo le pertenecemos al Señor. La palabra de Dios, hermanos, nos alumbra. Ya lo vimos, la palabra de Dios nos da entendimiento y su verdad nos ha hecho, ¿qué? Libres. Ahora la pregunta, ¿usted lo cree? Sí. Amén. Hermanos, hemos tenido esos momentos de reflexión el día de hoy, de hablar de esta gran verdad que hemos escuchado por parte de nuestro Dios. Sigamos nosotros esos pasos que Dios nos ha marcado desde que iniciamos nosotros nuestro ministerio de seguir adelante con Él. Y hermanos, pues como ya les comenté acerca de pues la despedida temporal de nuestra hermana Martita, mandamos un saludo a nuestro hermano Pedro y que Dios le fortalezca y le ayude pronto. Y como ya quedamos también, nos vemos el día jueves. Yo sé que el día de mañana ya pasamos a semáforo, otra vez regresamos al semáforo amarillo. No deberíamos de congregarnos todavía. Entonces vamos a tener nuestra reunión, a ver cómo sigue después ya la situación. Tenemos el jueves nuestra reunión de oración a las 7:30. Como ya les había comentado, el miércoles tengo yo un compromiso con la Iglesia San Pablo, pero el jueves, primero Dios, nos vemos en la congregación. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Primero Dios, nos vemos dentro de 8 días por este medio, y los hermanos que vayamos el jueves a la oración, ahí nos vemos. Que Dios les bendiga.